Hola y bienvenidos a mi canal. Debido a algunos problemas técnicos, tuve que eliminar y volver a colgar este video de nuevo, así que os pido disculpas. En este video os presento el tutorial de este lacito tejido a crochet imitando al punto tejido en 2 agujas. Si te interesa, quédate a ver este video. Voy a utilizar esta hebra que tiene un grosor de 1,5 mm más o menos. También voy a utilizar el gancho de 3 milímetros, unas tijeras, una hoja lanera para esconder los cabos y 2 marcadores. Voy a empezar colocando la hebra en los dedos de esta manera. Dejaré un trozo un poco más largo para esconderlo después. Hago el nudo de inicio y empiezo a formar cadenitas. Yo hice 80 cadenitas, pero dependiendo del grosor de hebra que vais a utilizar, dependerá el número de cadenitas que vais a necesitar. Después de hacer las 80 cadenitas, he obtenido un largo de 30 centímetros. Igualmente, esto va a encoger un poco a la medida que vamos tejiendo. Vamos a subir ahora una cadenita al aire, que sería la altura de la primera vuelta. Tomamos hebra, pasamos a la siguiente cadenita, introducimos el gancho, sacamos hebra y ese bucle, el último bucle que hemos cogido, lo tenemos que pasar por los últimos dos. Como podéis observar, por la parte delantera cuesta pasarlo, así que lo voy a pasar por la parte trasera. Tomo hebra, paso a la siguiente cadenita, introduzco el gancho, saco hebra y el último bucle lo voy a pasar por los siguientes dos. Y lo voy a hacer por la parte trasera. Voy a colocar un marcador en el primer punto para saber cuál es el primero y el último punto de cada vuelta, pero lo voy a colocar solo en el primer bucle de la parte delantera. Y voy a continuar haciendo la misma puntada hasta el final de la vuelta. Ya llegué al final de la vuelta y me queda por hacer el último punto. Ahora voy a subir una cadenita al aire, doy la vuelta al tejido en este sentido y como podéis observar se han formado unas V's o una trenza en la parte de arriba de los puntos. Solo vamos a coger el bucle de la parte trasera, así que tomo hebra y tomo el bucle de la parte trasera y voy a hacer la misma puntada que en la vuelta anterior. Normalmente cuando tejemos cogemos los dos bucles, tanto el delantero como el trasero, pero en este caso, como vamos a tejer imitando al punto de 2 agujas, cogemos solo el bucle de la parte trasera. Colocamos el marcador en el primer punto para saber cuál es, pero solo cogemos el bucle de la parte de delante. Y vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Ya llegué al final de la vuelta
y me queda por hacer el último punto donde está el marcador. Subo una cadenita al aire, doy la vuelta en este sentido y de nuevo voy a pasar al siguiente punto cogiendo solo el bucle de la parte trasera. Y voy a continuar haciendo lo mismo en todas las vueltas a partir de ahora. Más adelante os voy a decir las medidas que conseguí en cada pieza, pero podéis hacer el largo o altura que deseáis. Cuando ya tenemos la altura deseada, cortamos hebra, pero dejamos un trozo más largo para poder coser con ella los dos extremos. Y haremos una cadenita para asegurar. Voy a continuar ahora con la siguiente pieza, que sería la cinta que va a bajar del lazo. Más o menos es lo mismo, con la diferencia que vamos a hacer aumentos en los extremos. En este caso hice 70 cadenitas y sería un poco más pequeña que la anterior. Que serían unos 25-26 centímetros. Subo la cadenita al aire, que sería la altura de esta primera vuelta, y paso a la siguiente cadenita. En vez de hacer un punto, hago 2 puntos en la misma cadenita y luego continúo con un punto en cada cadenita. Voy a colocar el marcador porque se me olvidó, y sobre todo en esta vuelta es muy importante saber dónde empieza y dónde acaba cada vuelta. Al final de la vuelta voy a hacer lo mismo, 2 puntos en la última cadenita. La cadenita al aire, doy la vuelta al tejido y al inicio de esta vuelta hago un aumento que serían 2 puntos en el primer punto. Coloco el marcador y voy a continuar de esta manera hasta conseguir la altura deseada. Y así es como queda esta pieza. Como podéis observar, se han formado unos picos debido a los aumentos. Corto hebra, pero en este caso dejo poco trozo simplemente para poder esconder los cabos con la hoja lanera. Y aseguro con una cadenita. Voy a hacer ahora la última pieza, que sería la pequeña cinta que une este lazo. Haré 25 cadenitas y voy a hacer la misma puntada sin aumentos, igual que en la primera pieza. Y se ha formado un pequeño rectángulo. Igual que en la primera pieza, dejo un poco de hebra para poder coser después. Y como siempre, aseguro con una cadenita. Os voy a decir ahora la medida de cada pieza ya tejida. Esta pieza tiene 21 centímetros de largo y 4 centímetros de alto. Esta pieza tiene 23 centímetros de largo y 4,5 de alto. La pieza pequeña tiene 9 centímetros de largo
y 13 milímetros de alto. En esta pieza hice 14 vueltas, en esta pieza hice 16 vueltas y en la pieza pequeña hice 4 vueltas. Ahora voy a esconder los cabos. Esta es la única pieza en la que voy a esconder los dos cabos. En las otras dos hay que dejar el cabo más largo para poder coser después las piezas. En el rectángulo, que sería el lazo, primero vamos a identificar cuál sería la parte de enfrente. Como podéis observar, en este lado es donde tengo las cadenitas de inicio, así que las voy a colocar en el interior. Y simplemente voy a dar unas puntadas. Solo hay que prestar atención para que coincidan las vueltas. Ahora voy a hacer unos pequeños pliegues para formar el lazo. Y simplemente atravesamos estos pliegues con unas puntadas. Aseguramos la hebra y cortamos. Voy a doblar ahora la pieza que sería las cintas que van bajando del lazo, justo en la mitad, intentando que coincidan los extremos más cortos. Y voy a colocar esta pieza justo a la mitad del lazo. Y con la pieza pequeña vamos a unir el lazo con unas puntadas. También vamos a dar un par de puntadas atravesando la cinta y el lazo, esto para que no se mueva. Y como podéis observar, a esta pieza pequeña le dejé el otro cabo para poder hacer un nudo al final. Y por último le voy a colocar esta pinza, pero antes la voy a lijar un poquito para que la silicona se pueda adherir mejor. Le coloco una pequeña cantidad de silicona y la voy a colocar justo en medio del lazo. No me digáis que no es una monada de lacito. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en uno próximo. Chao, chao.